Lo que me impactó de la convocatoria de la directora de Cultura, Alejandra Acosta, fue que ella me dijo que cuando se le pregunta a los chicos o a los jóvenes qué pasó, cuál es la importancia del 25 de mayo, lo que ellos responden es la competencia del logro. O sea, no hay una formación de lo histórico y de lo importante que fue ese hecho para nosotros como ciudadanos y como pueblo. ¿Qué pasa en la escuela con esto? O sea, ¿qué es lo que nosotros como docentes ofrecemos? ¿Cuál es ese pensamiento o ese conocimiento? Y bueno, llego a la conclusión de que en los actos escolares ofrecemos todo como un escenario, ¿no? Donde se vendían empanadas, donde aparecía el que encendía las luces o las damas y los señores muy bien vestidos ante un cabildo que aún hoy no se sabe si era un día de sol, por esto el sol del 25 viene asomando, o era un día de lluvia, como se los muestra con paraguas y demás. Desde la primaria hay esa imagen. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestros chicos, nuestros jóvenes incorporen un hecho histórico si tampoco hay un marco referencial para eso, ¿no? Es decir, si no los ponemos en situación y que ellos logren profundizar y por ende tomar una posición ante determinadas situaciones. Hay varios puntos en común que nos conectan con 1810 y 2020. ¿Qué proyecto de país queremos? Hay varios proyectos enfrentados, podríamos decir que hay dos, hay una grieta seguro, ¿no? Y en aquel momento también. Un país que miraba hacia el amplio territorio, un modelo de país que quería el desarrollo, quería la industria, quería el reparto de las tierras, quería la educación para las clases populares. Pensando en un proyecto de país más nacionalista, que no dependiera tanto de lo externo, ¿no es cierto?, de la ayuda, porque en realidad el modelo de desarrollo económico que se planteó en nuestro país después necesitó del financiamiento externo, pero siempre pensando esos criollos en no perjudicar los intereses del pueblo. Ellos nos dejaron un mensaje muy claro: la libertad no se negocia, la igualdad ante la ley debe ser igualdad ante la ley, desde el más poderoso, desde los funcionarios, desde el más pequeño de ciudadanos, tienen que tener ley. Entonces, es más, ellos ratificaron esa libertad, esa igualdad, esa participación del pueblo en la Constitución de la Asamblea del año 13, donde Argentina fue pionera en eliminar la esclavitud, donde fue pionera en eliminar todo lo que son los títulos de nobleza. Había gente como Moreno, como Belgrano, como Castelli, como Monteagudo, que abogaban por mayor distribución, mayor igualdad y además producción nacional. Belgrano fundamentalmente, que para mí era la cabeza que tenía que dirigir ideológicamente la Revolución de Mayo, lamentablemente no se pudo dar. Él era un gran economista y decía, abrir la economía para que entren productos importados e impidan el consumo de los del país, trae tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Belgrano decía, la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Está hablando de mercado interno, ponerle plata en el bolsillo a la gente, que eso va a ser bueno para todos. Belgrano decía, hay dos tipos de seres humanos, los que pueden disfrutar y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten. Está hablando de clases sociales. Bueno, una maravilla, un adelantado, y eso es muy actual hoy. Siento que a partir de ese momento es cuando comienza a formarse o a definirse una identidad
como pueblo argentino, digamos, ¿no? Principio americano y luego argentino. Castelli, que hablaba de la felicidad del pueblo, de la necesidad de una reforma agraria. Sin reforma agraria y sin repartir la tierra, nosotros nunca vamos a poder tener futuro, ¿no? Y más ahora con lo que estamos viendo, con la pandemia, con la ecología, con la falta de soberanía alimentaria, un montón de cosas. Entonces, esas ideas lamentablemente quedaron truncas a partir de la irrupción del primer triunvirato, Rivadavia, el representante del Imperio Británico en el Río de la Plata, y una oligarquía que siempre se contentó con las migajas que le caían del reparto y de la entrega de la nación, ¿no? A lo largo de la historia han pensado en un proyecto de país más ligado a lo externo, pero porque ellos tenían intereses económicos creados. Un modelo agroexportador, en el beneficio para unos pocos, en la tierra para unos pocos. Eso me parece que sigue estando en discusión. Si tenemos una burguesía nacional, si tenemos un empresariado que realmente quiera emprender, arriesgar su capital para generar trabajo y para producir riqueza, que es la única forma de producir, o si tenemos una clase dominante, vaga, parasitaria, que siempre vivió del Estado y de la renta, ¿no es cierto? Y que prefirió hacerse los grandes palacetes que hoy podemos ver en Recoleta o en Barrio Norte, antes que reinvertir en producción, ¿no es cierto? En empresas, en trabajo, etc. Hoy sería muy interesante que se pueda formar ese espacio, tomar un espacio para ofrecer esa reflexión. Y somos, sin lugar a dudas, los adultos los que tenemos que ponernos a trabajar en ello. Yo creo que el 25 de mayo fue un mensaje muy claro y que nos cuesta mucho aceptarlo, y es que nos dimos cuenta que el pueblo es el que tiene el poder de decidir su futuro y lo que quiere. Esa me parece que es la tarea que todavía está pendiente desde mayo de 1810 hasta ahora, ¿no? Además de la incertidumbre de ver qué va a pasar, ¿no es cierto? Hoy muchos de nosotros estamos con mucha incertidumbre por la pandemia, y en ese momento también. En ese momento ni ellos sabían bien qué sueño estaban soñando y tenían que salir a comunicarlo, porque también se jugaba la batalla cultural en ese momento. Hoy tenemos fake news, pero en ese momento también las mentiras, las operaciones, las contraoperaciones, etcétera. Mirá lo que le hicieron a San Martín. A San Martín lo mandaron al exilio acusándolo de corrupción. A Belgrano lo ignoraron cuando murió, nadie dijo nada. A Moreno lo mataron en el mar y lo tiraron al mar y lo desaparecieron. Digamos, las cosas que nos han pasado en los últimos tiempos no son solamente de estos tiempos. Es toda una continuidad, y me quedo con esa maravilla que hicieron ellos de superar la incertidumbre y soñar en grande, ¿no? Y además, más allá de todo lo que nos pueda pasar hoy, no me imagino a un Belgrano, a un Moreno, a un San Martín desanimados o bajando los brazos. Así que eso es lo único que no podemos hacer. El 25 de mayo de hace 210 años es como un punto de inflexión, digamos. A nosotros siempre nos enseñaron que todo empezó el 25 de mayo, la vida empezó el 25 de mayo, como si fuera un rayo en cielo despejado y fuera de todo contexto. En realidad veníamos con un contexto interesante que las profes de Saldán han venido trabajando, ¿no es cierto? Tanto en América como en Europa. En América rápidamente nosotros teníamos una acumulación política desde las guerras guaraníticas del siglo XVIII, el primer grito de libertad que nadie sabe que se dio en Córdoba, en un pueblito perdido detrás de la sierra que se llama Pocho, la rebelión de los comuneros
de los comunes o de los comuneros en 1774, 6 años antes de Tupac Amaru levantando en armas a 80.000 indios, Tupac Katari, bueno, la revolución haitiana, las invasiones inglesas, que más allá de la anécdota de haberlos echado, lo más importante es el ejercicio de democracia popular, porque nosotros, digamos, el pueblo de Buenos Aires, incluso con las mujeres votando, eligen destituir a Sobremonte y ponerlo a Liniers, sin esperar órdenes de Madrid. Eso es muy importante. Así se llega a la Semana de Mayo. Las profes han ido contando qué pasó cada día de la Semana de Mayo, y esa presión de distintos grupos de poder lleva al Cabildo Abierto, al segundo Cabildo Abierto de la semana. El primero era el 22, el segundo el 25. Y ahí finalmente, sin la presencia de Cisneros, se conforma una junta de gobierno que no significa para nada una ruptura con España. Ese también es otro mito de la historia oficial. No es ni una ruptura con España, ni una revolución por el libre comercio, como nos quiso vender Mitre y la historiografía oficial. Es verdad que se mezclan muchas cosas, había intereses cruzados, estaban los registreros, que eran los aristócratas, las familias que tenían 12, 15 esclavos y tenían un escudo nobiliario en la puerta, que fueron la oligarquía argentina de después. Los Belaústegui, los Santa Coloma, los Saín Valiente, los Martínez de Hoz, los Ocampo, los Peredo, todos esos, que querían seguir con el monopolio, lucraban mucho con eso, y eso era malo para la economía, porque España se había constituido en un intermediario caro de los productos. España le compraba a Francia o a Inglaterra y nos vendía a nosotros, carísimo. Y además esos mismos oligarcas, aristócratas, lucraban con el contrabando, que pasaba por todos lados, era como un queso gruyère la frontera. Por otro lado estaba la burguesía, una clase social en ascenso nueva, que quería el libre comercio. Decía, bueno, queremos comerciar directamente con los ingleses o con los franceses. Eran principalmente los hacendados que querían exportar carnes, tasajo, etc. Y por otro lado estaban los abogados, una especie de clase media, ¿no?, salvando las distancias, gente que había estudiado en Chuquisaca o aquí en Córdoba, en el Montserrat, algunos muy poquitos en Salamanca como Belgrano. Ahí estaba Belgrano, Castelli, su primo, Monteagudo, Vieites, Rodríguez Peña. No Moreno. Moreno, curiosamente, no participa durante la Semana de Mayo, ni siquiera el 25 de mayo. Pero es idea de Belgrano ir a buscarlo a Moreno para ponerlo como secretario, porque Moreno supuestamente tenía buenas relaciones con los ingleses y justamente con los hacendados que querían el libre comercio. Había muchos intereses encontrados, también había una especie de pueblo. Por supuesto no estaban ni los pueblos originarios ni los africanos esclavizados, pero sí había como una especie de clase trabajadora donde estaba French, un cartero, Beruti, un trabajador del Estado, trabajaba en Hacienda, y el propio Donado, Agustín Donado, que era un imprentero, y que son los que truchan las invitaciones para que lleguen al Cabildo Abierto del 25 los que nos convenían, digamos, y no los que iban a seguir del lado del virrey. ¿Por qué no podía seguir el virrey? Bueno, es cierto que el rey estaba preso de Napoleón, pero desde 1808 estaba preso. Había habido una guerra patriótica de independencia del pueblo español durante 2 años, y a principios de 1810 había caído la última junta, la de Sevilla. Entonces ya no había resistencia española y no había a quien respondiera al virrey Cisneros, perdía legitimidad, y por eso el silogismo de Chuquisaca, esa idea de Castelli, que lleva Castelli adelante y que dice, bueno, el rey, las colonias americanas son del rey, no son de España, son del rey, el rey está preso, la soberanía vuelve al pueblo, por eso necesitamos formar un gobierno propio, pero ese gobierno propio jura, fíjate vos, en nombre del rey, en nombre de Fernando VII el Deseado. Así que no es una revolución antiespañola, lo que sí es bastante maravilloso cómo las intríngulis del poder y cómo conforman esa junta, ¿no? Porque por un lado está presidiéndola el que tiene los fierros, el comandante del regimiento de Patricios, Cornelio Saavedra. Los 2 secretarios son abogados. Paso, que es muy prolijo, es un secretario perfecto, va a ser el secretario también en el Congreso de Tucumán, y Mariano Moreno, el cerebro.
Pero después entre los vocales hay otros 2 abogados, que son los 2 primos, los 2 compinches, Belgrano y Castelli. Hay 2 comerciantes españoles, eso te da la pauta de que no es anti-española, porque están Mateu y Larrea. Un representante del bajo clero como Alberti, importante la iglesia, ¿no? Aunque no es el obispo, pero sí es el clero, el bajo clero, y otro militar como Ascuénaga. Entonces ahí ves la conformación de todas las patas del poder y ahí empieza otra historia, ¿no? Ahí empieza otra historia que al principio va a ser muy jacobina. De todas maneras no es una revolución popular, porque vos fíjate que son todos criollos y de buen pasar los que hacen la revolución.